A continuación, obras y personajes. Teleaguadas, el canal de todos. Bueno, ¿qué tal, amables televidentes de Canal Teleaguadas, el canal de todos? Iniciando este año 2021, para mí es un placer, un honor iniciar este año con pie derecho, realizando un homenaje muy sentido a una persona que ha dejado una huella imborrable en esta ciudad bicentenaria. Se trata del doctor Rubiel Trujillo Arias, educador de generaciones en el Ayer Colegio Francisco Montoya. Doctor Rubiel, bienvenido a nuestro programa Obras y Personajes. ¿Y dónde se encuentra? Muchísimas gracias por la invitación, Jorge Hernán. Me encuentro en este momento en la ciudad de Manizales. ¿Cuánto lleva viviendo en la ciudad de Manizales, doctor? Estoy viviendo en Manizales desde el año 79, o sea, 42 años. 42 años. ¿Y tiene toda la familia en Manizales? ¿Están radicados todos ahí? No, señor. Nosotros tuvimos, mi esposa que es pacoreña, y yo tuvimos 4 hijos. Tenemos 2 en Bogotá y 2 aquí. Oh, qué interesante. De los 4 hijos, 3 son mujeres, las 3 primeras, y el menor es un varoncito. Entonces en Bogotá están ubicados la mayor y el menor, Gladys Trujillo y Diego Fernando. Y aquí Diana Lucía y Olga Cecilia. ¿Qué hacen sus hijos en este momento de la actualidad, doctor Rubiel? Gladys estaba en último semestre de su licenciatura de idiomas cuando se retiró, se casó, no volvió al magisterio porque ya estaba trabajando y en este momento ya su esposo y ellos retirados y pendientes de los hijos, los nietos, felizmente pues retirados de todas las tareas. La segunda, que es Olga Cecilia Trujillo, ella es odontóloga, egresada de la Autónoma y trabaja aquí con algunas EPS y también trabaja en su consultorio particular. La tercera es Diana Lucía, egresada de la Universidad de Caldas, mucho tiempo profesora de la Universidad de Caldas con varias especialidades y se retiró y tiene su oficina que es muy acudida allí por funcionarios municipales, especialmente alcaldes, funcionarios de la ESAP, de la gobernación, porque ella hace esos trabajos que tienen que ver con tutelas, con concursos, y tiene pues allí un equipo de trabajo con unos abogados muy bien organizados. Y por último, el hijo Diego Fernando, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, vive en Bogotá, como ya te lo expresé, y tiene una empresa que presta servicio de internet en algunos pueblos de Boyacá y Cundinamarca. Esos son mis hijos. Imagínese usted cómo se sentirá de orgulloso, pero hablemos un poco, vamos a retroceder al pasado, doctor Rubiel, para que hagamos algo. Pero primero permítame esta pregunta. ¿Qué significa para usted el chat de la aguadeñidad y hacer parte de ellos? Es una gran oportunidad para conectar y hacer sentir más el orgullo de patria, de esa patria chica que tenemos, que es como la segunda madre nuestra. Entonces, a través del chat de la aguadeñidad se permite no solo recordar personas, reconocer, además conocer personas que seguramente estábamos muy pequeños cuando siendo muy pequeños vivían en Aguadas y luego se trasladaron a otros sitios y ahora los hemos estado conociendo. Yo admiro mucho la actividad suya y de algunos otros de mandar el cruciaguadas y todo eso para que algunos vayan diciendo quiénes son y si es posible dónde están y en qué se desempeñan.
De manera que es una oportunidad para todos los aguadeños, muy especialmente para los que estamos afuera, porque los que están allá pues están saboreando las mieles del terruño, de la patria chica, la calma solariega del pueblo tan hermoso. Los que estamos afuera pues lo sentimos, lo llevamos en el corazón, pero siempre nos sentimos como más beneficiados con ese maravilloso chat de la guadeñidad. ¿Y qué es lo que usted más extraña de Aguada, doctor Rubiel Trujillo Arias? Hombre, son muchas las cosas, pero muy especialmente el andar por las calles con esa tranquilidad, el saludar a todo el mundo todos los días y que a uno lo saludaran todos los días. En mi profesión, esa vinculación permanente con padres de familia, con mis compañeros de trabajo, con personas maravillosas a quienes les aprendí tanto como a Marino Gómez Estrada. De manera que eso es irreemplazable. La ciudad tendrá también sus ventajas en otros sentidos, pero no es lo mismo que estar en el pueblo, en donde uno llega de la casa al café a encontrarse con los amigos en 3 minutos y lo mismo se regresa. Eso tiene un sabor familiar que es completamente irreemplazable. Pero, doctor Rubiel, habla de algo muy importante. Viajemos al pasado. Usted es aguadeño de pura cepa. Aguadeño de pura cepa, nací en 1942. Soy bachiller estudié en la Escuela Central, en la Escuela Santander, en la Simón Bolívar, luego en el Colegio Francisco Montoya, soy bachiller del año 1960. Espere un momentico, doctor, porque es que señor. le cuento que vamos a recorrer un poquito, poco a poco, porque muchas personas quieren que yo le haga varias preguntas y por aquí las tengo guardadas en el tintero, en esta cabeza, doctor. Su papá es don Ernesto, ¿no? Ernesto Trujillo Peláez. A mi papá no lo deben recordar muchas personas, pero recuerdan más al hermano que duró muchos más años, a César Trujillo, porque mi papá murió muy joven, de 30 y pico de años, le dio una complicación estomacal y se le perforó la vesícula, y eso en esa época era muy grave y se murió. Pero su papá era de aquí de Aguadas también, el doctor Rubiel. Sí, señor, aguadeño, hijos de Román Trujillo e Isabel Peláez. Sí, señor. ¿Y qué hacía su papá? ¿Se dedicaba a las labores agrícolas o de pronto era...? Mi papá trabajó un tiempo en una jabonería que tenían allá, me parece que era un ascendiente de los Sánchez. Y de esa jabonería a veces no había el suficiente trabajo y le tocaba hacer de todo. En el campo trabajaba, si le tocaba descargar un camión o si le tocaba voltear, llevar los mercados a las casas. Ay. Un hombre muy humilde, muy trabajador, muy querido. Oiga, doctor Rubiel, ¿cómo así que una jabonería en Aguadas? ¿Cómo así? Cuénteme a ver algo de eso. En esa época hubo una pequeña jabonería y se producía jabón en Aguadas. Yo estaba muy pequeñito y no pude recoger, en esa época tampoco le dábamos mucha importancia a todos esos procesos que se iban desarrollando en los pueblos y que luego forjarían su historia. Entonces, yo no recuerdo muy bien qué tanta producción tendrían, pero producían jabón para lavar ropa. Especial. ¿Y su señora madre, doña Betsabé, qué me cuenta? ¿De dónde era ella y qué hizo doña Betsabé? Y mi mamá también aguadeña. Nosotros vivimos un tiempo en una vereda que se llama el Alto del Volcán. Allá vivimos un tiempo, luego, pues estando yo muy pequeñito, se trasladaron a Aguadas, pero yo nací en Aguadas, luego vivimos en esa vereda y luego volvimos a Aguadas. Ella se dedicaba a sus tareas domésticas, tejía sombreros, hacía empanadas que nos tocó vender de estudiantes para ayudar al mantenimiento, porque mi niñez, desde el punto de vista económico, fue dura, debido a que yo quedé huérfano muy pequeño y mi madre vivía con 2 tías, con 2 hermanitas, tías mías, entre las 3 se ayudaban
y fuimos saliendo adelante, pero tocaba una lucha difícil, fuerte. Y hablemos un poco de algo. ¿Cuántos hijos tuvieron don Ernesto y doña Betsabe, o cuántos son sus hermanos? ¿Ustedes cuántos son, doctor Rubiel? Somos 5. Aníbal, que murió muy pequeñito, no lo alcanzaron a conocer. Después estoy yo, después está mi hermana Doris, que en este momento vive en Tuluá. Después está Omar, que ya murió, y el menorcito Ernesto, que ya murió también. Ave María. Y de pronto esa infancia, esa niñez, esa época, los años casi 50, 8, 9 años, me imagino que haría muy joven su primera comunión, doctor Rubiel, ¿o qué? Sí, señor, muy joven. La primera comunión la debía haber hecho como de la edad de 9 años. ¿Y estudió dónde? ¿Cómo comenzó su primaria? ¿Qué maestra recuerda de pronto esa época? La primera maestra que tuve se llamaba Consuelo Trujillo, hermana de doña Judith Trujillo, una dama muy bonita, excelente profesora, que era, la escuela era diagonal de la casa de don Gabriel Peláez, que debía haber sido en ese momento la escuela Santander. Sí, señor. Donde hoy tenemos prácticamente la funeraria La Aurora, casi que al frente, como un lote baldío. Hay una escuela, una vieja casona, ¿o qué? Sí, hay una vieja casona que era, por ahí he visto tal vez una foto, mandó alguien de los corredores y recordé yo la escuela. Ahí estuve un tiempo y luego estuve en la escuela Simón Bolívar con don Alfonso Salazar en segundo, tercero y cuarto de primaria. Y el quinto de primaria lo hice en Cambumbia, en esa escuela, ¿cómo se llamaría en ese momento? A mí se me escapa el nombre. De pronto Pedro Antonio Garcés. Sería la Pedro Antonio, pudo haber sido, porque yo recuerdo de la Pedro Antonio, pero en la Cuchilla, por los lados de la Cuchilla. Sí, señor. Esa escuela, el quinto lo cursé con un maestro que nadie ha mencionado porque no era de Aguadas, pero una persona sui generis, espectacular educador, que se llamaba Julio Martínez, creo que Martínez Marulanda, que era de Marulanda. Y estuvo en Aguadas, no sé por qué fue a dar allá, tocaba lira, casado con creo que con una hermana de Loína Jaramillo. Y todo Aguadas, todos los niños que iban para quinto se peleaban o nos peleábamos, el grupo que iba a manejar don Julio, porque formaba los mejores equipos de fútbol. Fumaba pipa y se ponía a entrenar y eso era un espectáculo, un maravilloso maestro, un maravilloso educador y un amante del deporte que nos infundió mucho en esa época. Espectacular. Entonces, en esa época de pronto de la primaria, ¿dónde decide usted estudiar su secundaria? ¿Sus padres qué le dijeron? ¿Usted hacía mandados? ¿Qué hacía de pronto? Sí, no, la opción, yo ya era monaguillo cuando estaba en quinto de primaria. Monaguillo. Monaguillo, que lo fui como por 4 años. Entonces, ¿quién era el párroco? Doctor Rubiel, perdóneme, ¿quién era el párroco? El párroco era el padre Reinaldo González. Uy, Reinaldo González, emblemático, que hizo prácticamente muchas obras, entre ellas el cementerio de Aguadas. El cementerio, claro, claro. Yo recuerdo haber trabajado en el cementerio, en toda la parte de sacar morros allá y aplanar un poco el sitio para el cementerio. Y entonces, en ese momento yo, de quinto de primaria, pues claro que la única opción, porque la normal no era mixta, era el Colegio Francisco Montoya, donde ingresé en el año tenía yo, a ver, el quinto, ingresé en el año de 1900, soy bachiller del 60, 53, 54, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 54, 55. Hay que hacer la cuenta de los 6 años. Sí, señor. Siendo rector, el padre Isaías Guevara, míralo ahí. Sí, señor. Secretario Rafael Otálvaro, el padre Rubén Mejía, que había sido rector, era en ese momento el capellán, y don Efraín Monsalve era el director del grupo.
Sí, señor. Pero ¿qué recuerda usted de pronto de ese padre Reinaldo González, esa transición entre él y el padre Rubén Mejía Ángel, que es alguien bien importante también, porque le tocó mucha parte de la decoración del templo de la Inmaculada Concepción, doctor Rubén? Ambos eran unos personajes maravillosos. El padre Rubén Mejía había sido ubicado en Aguadas después de ser rector aquí del Colegio Nuestra Señora. Aguadas lamentó mucho la ausencia del padre Reinaldo, pero esa era la época, de todas las épocas los párrocos los van moviendo, pero ambos dejaron obras maravillosas en Aguadas. El padre, lo que tú dices, el padre Reinaldo hizo gran parte de la decoración del templo y otra parte la terminó el padre Rubén, pero yo recuerdo cuando el templo lo decoraba, me tocó ver los andamios, las escaleras que ponían los trabajadores y las laminillas de oro en unas papeletas empacaditas para hacer el enchape en oro, yo no sé qué tanto habrá de eso en este momento, pero una cantidad de arcos de esos románicos son enchapados en oro. No, espectacular. Esa época de Monaguillo es impresionante. Ingresa usted a hacer su bachillerato en el hoy Colegio Roberto Peláez. Estamos hablando del Francisco Montoya. Sí, señor. El rector Sí. de esa época de pronto alcanzó a conocer al doctor Roberto Peláez. Sí, claro. Es que cuando yo entré era rector don Roberto. Ahí, porque ahora le estoy mostrando, es cuando terminé. Sí, señor. Pero cuando yo entré estaba de rector don Roberto. Posteriormente, alguna vez vimos lo de don Efraín Monsalve como encargado, yo creo que fue en esa transición para entregarle, si no estoy mal, al padre Rubén Mejía. El padre Rubén Mejía le entregó a Isaías Guevara e Isaías le entregó al ex sacerdote en ese momento, Raúl Aristizábal. Lo que tiene una memoria, miren amigos televidentes, una memoria prodigiosa. El doctor Rubiel Trujillo Arias me acompaña, un gran invitado a esta noche a nuestro programa Obras y Personales del canal Teleaguas, empezando con pie derecho este año 2021. Esa época de bachillerato en ese colegio de Tapia, de Grandes Aleros, una casona antigua. ¿Qué le deja a usted, doctor Rubiel, el ayer colegio Francisco Montoya C. de la Cuchilla? Recuerdos muy gratos, unas aulas amplias, un profesorado maravilloso de la época, muy capacitado. No había mucho deporte, pero sí había inquietud intelectual. Allá se generaban algunos centros literarios. Recuerdo que el profesor Héctor Echeverry, quien fuera autor, no apareció en estos días en una biografía que le hicieron, pero don Héctor Echeverry fue autor de un gran cuento que ganó un concurso nacional en Barranquilla, que se llama La Corbata Roja. Ese cuento lo debe tener la familia. No es nada raro que lo tenga la familia. Yo recuerdo pues haberlo leído en esa época. Es corto, pero maravilloso. Y eso nos deja los recuerdos, por ejemplo, de haber visto materias que desaparecieron del pensum de estudios, como era el latín, el francés, bueno, el inglés sí continuó, la preceptiva literaria, que era el nombre que se le daba al español o castellano que se ve hoy, y desapareció la apologética. Son recuerdos muy gratos de esa época. Claro que sí, pero de pronto hablas de esos centros literarios. ¿Por qué no le contamos un poco brevemente a los televidentes qué eran los centros literarios? Uno muy famoso que recuerdo vagamente, el centro literario Atenas, por ejemplo, el Rufino José Cuervo. ¿Pero qué era un centro literario, doctor Rubiel? En el centro literario, por ejemplo, en el que estuvimos nosotros en el último año, hacíamos discusiones en donde se ponía, nosotros leíamos sobre algunos, nos ponían o personalmente escogíamos un autor, Porfirio Barba Jacob, y se hacía la discusión sobre el mismo. En ese centro literario iban surgiendo esos estudiantes de grados 10º y 11, que en esa época eran 5º y 6º, fueron produciendo periódicos que se hacían en el mimeógrafo.
No sé si tú conociste el mimeógrafo. Creo que sí. Claro, el colegio tenía mimeógrafo y, por ejemplo, nosotros editamos durante todo el grado sexto, alrededor de unos 50 números, porque salía semanal, un periódico que titulamos Colinas. De manera que eso siempre dejaba mucha inquietud intelectual porque el uno se veía obligado a dar una noticia reciente, el otro a buscar un artículo interesante sobre algún personaje, el otro sobre la vida municipal. Y cada semana se hacía el tiraje y se regalaba el periódico a los estudiantes y a algunas personas, se les mandaba a los padres de familia. Los recursos económicos eran muy limitados, pero con eso se alcanzaba pues a hacerle la promoción literaria al centro y hacer algunos pinitos de periodismo. Interesante, pero de pronto hagamos algo de periodismo. ¿Le correspondió a usted y recuerda vagamente el famoso incendio del hospital el 29 de julio del año 1952? Sí, señor, desde el Parque de Bolívar, porque no nos dejaban arrimar por allá los papás ni nadie, vimos, recuerdo el incendio, pero clarísimo. Las llamas se veían desde el parque bajando hacia la falda que era de Chucho Mejía, que hoy es esa casa, no sé de quién mencionaron por ahí en el chat. Se veían las llamaradas del incendio del hospital, algo tan lamentable que le dolió mucho a los aguadeños porque era un hospital hermosísimo. La portada del hospital era preciosa. Al frente de la portada, donde hoy son los terrenos del Colegio Marino Gómez, nos íbamos un poco de muchachos que jugábamos por allá con el padre Juan Antonio Ángel, pacoreño, ustedes lo han tenido en el chat. Sí, señor. Era feliz allá, cogiendo hojas de eucalipto, haciendo unas pequeñas quemas y declamando unas poesías y enseñándonos cosas y algo de catequesis. Tanto que yo creí que es la salida de los animales, que salga el tigre, que salga el león, que salga el oso hormiguero, que salga la osa con su trompa relumbrosa. Creí que ese poema era de él. Hasta que en el chat aclararon muy bien de quién era el poema y lo pusieron una vez completo. Que es un tema parrandero de diciembre, que hay un tema que llama así la salida de los animales. Seguramente que ya lo tomaron y le pusieron música, pero lindo, lindo. A mí yo me aprendí algunas cositas de eso con el padre Juan Antonio. Después no la volvió a oír nunca hasta que en el chat volvió a salir. Venga, entonces, ¿qué hicieron con los enfermos a raíz de ese incendio? ¿Es verdad que los repartieron para la cárcel, para el hotel departamental? Hombre, sí, sacaban enfermos para todas partes. Había que ver eso a quién le tocó. Yo recuerdo que un sacerdote fue y rescató una crucecita, un crucifijo pequeño, un crucifijo que era metálico. Lo rescató, lo sacó de ahí y dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo que, yo no sé, el padre Reinaldo, o ya estaría, bueno, no recuerdo bien el sacerdote, que se haga tu santa voluntad. Eso dejó escenas muy tristes para Aguadas, porque recuperar esa edificación ya era imposible. Sin embargo, se hizo un hospital que hoy en día me parece que responde muy bien a las necesidades de la ciudad. Y en esa época y a raíz de ese hospital fue que nació el famoso Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguadas. Seguramente. Yo no me da culpa que no tengo mucha historia del Cuerpo de Bomberos, a pesar de que fui capitán honorario durante un tiempo, porque en unas fiestas que hicimos trabajé mucho por el Cuerpo de Bomberos. Fueron candidatas a un reinado que hicimos durante una semana para recoger fondos. Olguita Mejía, hija del profesor ya fallecido Fabio Mejía Uribe, y Gloria Inés Acevedo, que reside en Pereira, hija de don Fernando Acevedo. En esa época hicimos unos grandes festivales y se recogió una platica para el Cuerpo de Bomberos, para reforzar, se necesitaba una máquina, se necesitaban un poco de cosas, pero seguramente allá nació el Cuerpo de Bomberos. Esa parte no la recuerdo muy bien. Bueno, ¿qué promoción de bachillerato es usted, doctor Rubiel Trujillo Arias? ¿En qué año se graduó? De 1960. ¿Algunos de sus compañeros que recuerde? Aquí los tengo todos. Sí, señor. Mire, le paso el mosaico rápidamente y son ellos:
Jaime Rodríguez, que ha vivido siempre en Aguadas, no sé si estará vivo todavía. Libardo García, que ese muchacho fue del Quindío y cuando terminó su bachillerato se regresó por allá al Quindío a estudiar y me dijeron hace poco que era profesor de la Universidad del Quindío. Javier Monsalve, hijo de don Efraín, se residenció en Cali y murió hace unos 3 años. Libardo García, un muchacho de la Mermita Libardo Mejía, no, García no. El anterior era Libardo García, este es Libardo Mejía, de los Mejía de Mermita, un macho muy inteligente, muy inquieto. Maximiliano Ramos, hijo del único a quien le conocí yo una agencia de bicicletas para arrendar. Allá arrendábamos las bicicletas nosotros media hora, 20 minutos, según la plática que hubiera, 1 hora. Eso era una novedad, uno iba a arrendar una bicicleta para montar un rato. José Aquiles Otálvaro. José Aquiles Otálvaro, de la familia Otálvaro, que tuvo allá al hotel, que lo han mencionado también en el chat. Duval Ríos, hijo de don Luis Ríos, residenciado en Estados Unidos hace muchos años, poco después de terminar se fue. César Ospina, no recuerdo bien, recuerdo aquí la imagen del papá, pero no recuerdo el nombre. Javier Jaramillo, Uriel Ramírez, de los Ramírez que vivían en La Cuchilla, ya mencionaba al hermano mayor que era piloto de la Fuerza Aérea. José Trujillo, hermano de Alba Lucía Trujillo, quien fuera después aquí empleada en la Secretaría de Educación con un cargo alto allá. Sí, señor. Y Eli Montoya. Éramos 13. 13 compañeros. Bueno, ¿usted qué hizo después de que se graduó, doctor Rubiel? ¿Qué se puso a hacer y cómo llegó hasta el magisterio? Entonces, cuando yo estaba en el grado 11, tuve oportunidad de matricularme en una escuela por correspondencia, que es como hoy lo que se hace por internet, que se llamaba la Enfield Schools, porque el profesor mío de inglés, que era Rafael Otálvaro, me dijo: oiga, Rubiel, usted tiene un oído y una facilidad para el inglés, ¿usted por qué no se le apunta? Y él me recomendó esos cursos. Y un tío que vive en Cali, que era de modito, me dijo: ya le mando el curso completo. Y empezando el bachillerato, yo me hice todo el curso de inglés y en vacaciones, cuando salí del grado 11, me desplacé a Medellín y hice otro curso de inglés. Entonces, me ofrecí en la Secretaría de Educación como docente para un colegio. Me dijeron: no hay, pero más adelantico le podemos dar el cargo de docente, váyase para Pácora a una escuela primaria. Dije: no, pues maravilloso. Me ayudaron. Mi tío César Trujillo fue el gestor de ese trabajo, y también don Marino Gómez. Entonces yo me ubiqué en Pácora, allí me casé antes de cumplir el año de trabajo. Mire usted pues lo que es el enamoramiento fuerte, todo lo que puede. Y trabajé en Pácora los años 61 y 62. En el año 63 me nombraron director de una escuela de Aguadas, precisamente la que funcionó encima de la cárcel, la Escuela Santander. Eran docentes don Jesús Duque, Araceli Misas, Marta Ivonne Gómez, doña Maruja Ramos, Enrique Zapata, Amparo Becerra. Bueno, no éramos muchos. Allí estuve durante el año 63. Y en el 64 me dijo don Marino Gómez, me llamó y me dijo: Rubiel, ahora sí le llegó la oportunidad del inglés a usted. Camine a ver, lo pasamos al colegio. Me promovieron en el año 64 al colegio. Posteriormente era un honor que lo nombraran a uno secretario tesorero, entonces yo era profesor y secretario tesorero. Luego me pasaron a la vicerrectoría para reemplazar a don Fabio Mejía Uribe. Tuve el honor de reemplazar a don Fabio. Cargo que desempeñé, estoy hablándole del año 67, 68, hasta el año 78, en que me vine para Manizales. Me vine
como rector de un colegio donde estuve un año. Y en 2 años, tuve 2 años de rector de un colegio y de allí me pasaron de supervisor a la Secretaría de Educación. Como ves, yo he sido muy bien tratado por el gobierno, por el Estado, por la gente que me han promovido a esos cargos y todos fueron unos ascensos que se dieron maravillosamente. Venga, pero Yo allá presté 20 años de servicio en la Secretaría de Educación. a usted le tocó trabajar aquí en el colegio Roberto Peláez, hoy Roberto Peláez, Francisco Montoya C. de la Cuchilla. Sí, ¿Le tocó la señor. transición con el nuevo? Ahí empecé yo, hacía solo 3 años me había graduado, era el año 64, cuando principié a trabajar en el colegio. Y a mí me tocó, al lado de don Marino, acompañarlo en toda la construcción del colegio hasta su inauguración. ¿Cómo fue esa construcción? ¿Es verdad que los estudiantes de educación física, digo algo simplemente, pregunto que si es verdad usted que es buen conocedor, doctor Rubén Trujillo Arias, que los estudiantes ayudaban a levantar materiales, arena, balasto? Indudablemente, no era la tarea siempre permanente, pero se los turnábamos. Había que descargar arena. Cuando había que fundir una plancha, por ejemplo, a las planchas de los corredores, que sirven de techo al corredor, esas planchas eran larguísimas y el colegio, que era el que administraba el dinero, tenía que hacer las mayores economías posibles. Entonces estaba el maestro de obra, los obreros mezcladores del material, que era de mucha responsabilidad, y los estudiantes a subir baldes con mezcla, a llevarle al obrero encargado de ir fundiendo la plancha. Así se hicieron buena parte, lo mismo que en los pisos, con la colaboración maravillosa de los estudiantes. Además, eso era para ellos un programa. Jamás oímos a algunos que peladitos las manos con el alambre de los baldes y protestara o se sintiera mal. No, todos como construyendo su propio hogar. Amén. ¿Cuál es la injerencia y la importancia de una persona que falleció, que llevamos muchos en el corazón y que agradecerle a ella, decirle gracias a sus hijos que dejan ese gran legado, a la doctora Dilia Estrada de Gómez, que en paz descanse? ¿Cuál es la injerencia entre ella y don Marino para la construcción de ese colegio? ¿Cuál es su importancia? A ver, la importancia es muchísima. Ellos promovieron desde el municipio, el departamento y todo lo que fuera un esfuerzo de Aguadas por la educación iba hacia la construcción del colegio. Entonces, yo quiero también hacerle un reconocimiento al médico veterinario Jesús López Salazar, quien fue parlamentario antes de iniciar el colegio y por gestión de don Marino y seguramente de doña Dilia, le pidieron que por qué los auxilios parlamentarios que existían en esa época con más claridad que ahora, cada parlamentario tenía un cupo, no destinaba el auxilio parlamentario siquiera de unos 2 años de su tarea en el Congreso al colegio para su construcción, y así fue. Esos primeros años de que él estuvo allá, el auxilio parlamentario del colegio, y con eso se empezó el colegio. El director del ICSE, cuyo nombre se me escapa en este momento, de pronto ahorita recuerdo, el doctor Fabio Carvajal, fue invitado por doña Dilia y don Marino para que viera el terreno, a ver si valía la pena explanar, que esa explanación la hizo luego el municipio, hiciera los planos y el ICSE hizo los planos para la construcción del colegio. Y allí empezó el municipio las explanaciones. Entonces allí se reunieron auxilios muy valiosos del municipio, del departamento y nacionales a través del Congreso de Jesús López Salazar. Entiendo que el ICSE es el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Ese es el mismo ICSE, no sé si hoy existirá, yo creo que se acabó. Bueno. Ese mismo que en muchas partes acertó como en Aguadas, en otras no tanto, porque esa crítica se puede hacer porque nosotros se la hacíamos directamente después de que estuvimos en la supervisión, que por qué no nos tenían en cuenta a los educadores, a veces los arquitectos en el diseño de las construcciones. Por ejemplo,
la obra del colegio, que es una obra maravillosa, es de los colegios más lindos que tiene el departamento, más espaciosos, más aireados, más agradables. No nos fue tan bien con la escuela central, la que queda donde fue el club, en una época, todavía es la escuela central. Sí, señor, lo voy divino niño, sí, señor. Del Varela. Yo no sé si habrán modificado allá escaleras o en fin, o habrán hecho algo o permanecerá lo mismo. Pero allá en un lote que era lindo, maravilloso, se hizo una construcción muy recogida, son aulas confortables y seguramente la escuela la deben tener muy bonita, pero siempre le faltó un poco de diseño a la construcción para que las escaleras para movilizar tantos alumnos fueran más amigables. Le tocó la inauguración con la presencia de la gobernadora Memoria Pilar Villegas de Hoyos. Pilar Villegas, claro. Yo vino a la inauguración. ¿Le tocó? Claro, en la inauguración completa. Es que cuando yo me vine de Aguadas ya habíamos inaugurado hacía un tiempo el colegio. No me tocaron algunas ampliaciones que han hecho posteriormente en los talleres, porque a mí me tocó gestionar con don Marino la creación del colegio en la modalidad industrial. Usted sabe que allá hay bachilleres académicos con énfasis en esa época teníamos los talleres de fundición y moldeado, sí, de electrónica, de electricidad y radio y de ebanistería. Había como cuatro, de mecánica automotriz, había como unos 5 talleres. Esos talleres fueron producto de una escuela que funcionó inicialmente cuando el hotel departamental dejó de ser hotel, empezó la escuela, una escuela que llamaba Escuela de Artes y Oficios, que funcionó allí, que tenía zapatería, carpintería, sastrería. Esa se acabó y dio paso a la modalidad industrial del Colegio Francisco Montoya. Su parte musical es fundamental. ¿Usted fue músico? Sí, claro, a mucho honor. Yo empecé en la banda de guerra del colegio como alumno, porque después, por aquí tengo una foto, fui el director, el entrenador allí de la banda durante muchos años. Empecé en tercero de bachillerato con don Bertulbo Sánchez, por ahí publicaron ustedes una vez el grupito, que éramos 4, era Aldemar Giraldo, radicado en Cali, este muchacho Aquiles Otálvaro II, Carlos, que ya murió, uno que era peluquero allá, Carlos Valencia y mi persona. Entonces allí empecé yo a hacer mis primeros pinitos y rapidito estaba tocando trompeta en la banda, a Dios gracias, que ayudó para mi mantenimiento de los estudios. Desde grado cuarto bachillerato ya me metieron a la banda, quinto y sexto. En sexto, por ejemplo, en quinto y en sexto a mí me dieron permiso una semana para venir a tocar las fiestas de la Merced a Marulanda. La banda de Aguada la contrataba el municipio de Marulanda, que las fiestas de las Mercedes eran un evento allá y pagaban la banda con un pago bueno. Y a mí me tocó venir 2 años allá siendo estudiante. Los profesores muy queridos después me ayudaban a desatrasar y los compañeros, y por fortuna pues siempre me fue bien. Alfonso Jaramillo Achirillo, por ejemplo, ¿lo recuerda? Alfonso Jaramillo y yo estuvimos allí organizando la banda pequeña, la banda cuando ya don Bertulfo, que don Bertulfo estuvo en 2 ocasiones o 3 en Aguadas, vino y se volvió. Y luego, ahí estuvo Alfonso Jaramillo un buen tiempo y luego volvió don Bertulfo posteriormente. Entonces yo estuve con don Bertulfo y con Alfonso Jaramillo en la banda. Esas semanas culturales inolvidables, nunca se borrarán de mi mente. Maravilloso. Tiene que ver con el Colegio Francisco Montoya, claro, Marino claro. ¿Qué recuerda, doctor Rubiel? Pues de las semanas culturales quedaron recuerdos muy interesantes, pero una cosa que quedó para la inquietud de Aguadas y que fue haciendo Aguadas como sui generis en el norte de Caldas fueron los grupos de teatro. Nosotros tuvimos un grupo de teatro, el TEA, Teatro Experimental Aguadas, y después la Sociedad de Mejoras Públicas formó otro maravilloso grupo de teatro que hemos visto por allí con Alicia Hurtado, que fue alcaldesa, con don Eduardo Estrada,
que era ya pensionado de la industria licorera, y otras personas. Surgieron un poco de grupos de teatro a nivel de estudiantes y de la población que fueron interesantísimos. Entonces, esas semanas culturales, además, cómo cultivaron en Aguadas la oratoria. Aguadas tiene, yo iba con los compañeros de mi supervisión a muchos colegios del departamento a trabajar, y en muchos escuchábamos discursos. Y ellos mismos decían, hombre, Rubiel, definitivamente los discursos más lindos que puedas escuchar tú a nivel del bachillerato los escuchas en Aguadas. Allá todo el que escribía y el que escribe aún un discurso lo hace de una manera maravillosa, manejando un lenguaje puro, completo, hermoso. De manera que esas semanas culturales inquietaban mucho a los estudiantes sobre todo esto, que se hacían concursos de oratoria, y entonces el concurso de algo de poesía, de teatro y de todas las expresiones culturales. En algún momento de su vida usted fue representante por Colombia en Chile, ¿es verdad eso? Sí, señor. Yo en 2 oportunidades estuve representando a Colombia a través del Comité de Cafeteros, representando a Colombia con entidades del Comité de Cafeteros de Caldas y la Secretaría de Educación. Esa lo patrocinaba la UNESCO, estuve en Chile durante 2 semanas en un congreso llevando la experiencia de Colombia sobre pedagogías activas. Yo ya trabajaba con la Secretaría de Educación, me adscribió a mi medio tiempo al Comité de Cafeteros. Y en ese medio tiempo yo trabajaba con una escuela que llamamos inicialmente Escuela Nueva, diseñada para el área rural. Te hago una síntesis, en donde había sitios en donde había 2 niños para primero de primaria, 1 para segundo, 3 para tercero, 2 para cuarto y 1 para quinto. Los maestros no sabían manejar eso. Eso necesitaría en esa época un maestro para cada alumno, porque nadie sabía manejarlos de primero y segundo. El comité trajo ese modelo de Santander y llegó a ser Caldas, y es todavía pionero en el país el modelo de escuela nueva, de tal manera que un maestro maneja los 5 grados con unas guías de trabajo. Él se dedica al año primero, que son los que no saben leer, y el segundo en adelante, entonces los niños hacen un trabajo de autoformación en mesitas de trabajo que es interesantísimo, pero como eso lo pasamos al bachillerato, y yo soy pionero con un compañero de eso en la Fundación Manuel Mejía, con un programa que llamamos la postprimaria. Entonces eso lo conoció el ministerio y nosotros ya teníamos materiales empezados a diseñar, y nos mandó en un año a Chile y en el año siguiente, a los 2 años, a Uruguay. Estuvimos mostrando las experiencias, compartiendo con educadores de esos sitios, y fue una cosa bastante interesante, muy interesante para Caldas. Yo me sentí muy orgulloso que me hayan mandado a esa representación. Después de que me retiré de la Secretaría de Educación, les dije en el Comité de Cafeteros, acabo de renunciar a la Secretaría, aquí les dejo todo el material que yo tengo para que allá les asignen entonces el supervisor. Y me dijeron, no señor, qué pena, pero nosotros podemos, ¿quién va a entrenar a otra persona? Eso es muy difícil, nosotros lo vamos a contratar aquí a usted. Entonces produjimos 30 módulos de estos, 30 módulos de todas las áreas de 6º a 11. Sí, señor. Este, por ejemplo, es el módulo de física. Para eso nombramos unos equipos de profesores especializados en cada área, porque nosotros no éramos especializados sino en lo pedagógico. Y algunos, entonces, aquí tuvimos inclusive aguadeños trabajando. Uno de ellos que recuerdo aquí es Hernando Acevedo Ríos, un profesor matemático excelente y de física. Y diseñamos 30 módulos de estos, que ese programa luego pasó a secundaria, la postprimaria, y ya hay de grado 6º a 11 trabajo no solo en las áreas rurales, sino que también se trasladó a la área urbana. No, espectacular, doctor Rubiel.
Pero esta señor. pregunta es final, porque se nos va acabando nuestro programa ahora, y personales como Usted reconocimiento. es el que ordena. Un reconocimiento a su trabajo, a su legado, porque tenemos que hablar muchísimos temas. Pero, doctor Rubiel, de acuerdo a su experiencia, un hombre que ha dejado una gran huella en la parte educativa en el municipio de Aguadas, todo lo que nos ha contado a lo largo de nuestro programa, quisiera que usted me diera su opinión profesional respecto a esta situación que estamos viviendo en Colombia con esta pandemia y esta educación virtual. ¿Qué le deja a usted como un educador retirado esa experiencia virtual de enseñar a través de un computador? La educación virtual indudablemente hacia el futuro va a tener mucho impacto y esa llegó para quedarse, pero es una lástima que para los niños, inclusive desde preescolar, la tengamos que haber hecho este año prácticamente al 100%. Esa educación virtual, para mí, en mi concepto, debe combinarse muy bien con la presencialidad. El alumno necesita a sus compañeros, a sus condiscípulos, para hablar, para compartir, para la pequeña pelea, para defender sus ideas, para reconocer las ideas del otro. Necesita tener un orientador que es el maestro, porque si la educación virtual fuera en el 100% o en un alto porcentaje, garantizara una formación y un desarrollo integral del estudiante, los maestros empezarían a sobrar ya. Es decir, un maestro con unos computadores aquí y unas buenas carteleras y programa puede reemplazar 5 o 6. Pero la educación virtual es únicamente para desarrollar unidades, debe ser parcialmente. Ahora, en la universidad ya es otra cosa, pero que nosotros hablemos del desarrollo de un niño, de la primaria, la básica, secundaria y media, a un muchacho de media, completamente con la educación virtual, no debemos permitir que eso ocurra nunca. Si usted fuera educador del hoy Colegio Marino Gómez Estrada, abro comillas, doctor Rubiel, porque está terminando para pensionarse, vamos a hacer una suposición, ¿estaría preparado el doctor Rubiel Trujillo Arias como un docente de vieja data en Aguadas para afrontar esta situación virtual que estamos viviendo? No. Tendría que empezar a hacer todos los cursos que necesita un maestro sobre informática para que diseñe las guías como tienen que ser, interactúe con el estudiante, le oriente, le entregue sus compromisos y le reciba, teniendo en cuenta que el estudiante es él el que está haciendo el desarrollo de una guía, porque un estudiante puede comprometerse a hacer el desarrollo de un tema, una guía para el otro día, y resulta que eso lo hace el papá solamente o la mamá y el estudiante queda bien. En cambio, otra cosa es enfrentarlo en las aulas de clase, con el interrogatorio, con el quiz, con la interlocución educador-alumno. Acuérdese que es que hoy estamos privilegiando no es el proceso enseñanza, sino el proceso aprendizaje. Y es ahí donde está la esperanza de una buena formación integral del individuo. Y más hoy, cuando tenemos la escala de valores con tantos problemas. Terminemos por esto porque hay que dedicarle un momento a su esposa. ¿Usted cómo conoció a su esposa rápidamente, doctor Rubiel? A mi esposa la conocí yo en Pácora, recién llegado a trabajar. Entonces pasó una niña muy linda, pregunté quién era. Pues la semana siguiente tuve la oportunidad de saludarla y en una esquina de preguntarle dónde vivía. Yo ya sabía, pero a ver cómo entrábamos al tema, ¿no? Como siempre, como se ocultan de los viejos cuando preguntamos, ¿trabajas o estudias? Entonces, allí fuimos en el noviazgo y en el enamoramiento, y el destino le dice a uno, yo me casé muy joven. En esa época se criticaba también un poquito eso, pero le doy gracias a mi Dios porque pude ver crecer a mi familia, los nietos están ya todos muy creciditos, también. Y ya tengo la primera bisnieta de la que te hablé ahora. Sí, señor. De manera que muy bien. ¿Se casó de cuántos años? Dígame la verdad, doctor, no me deje aquí como pensando. ¿De cuántos años se casó? No, de 19 años. ¿Y ella cuántos años tenía ella? Y ella tenía 18. ¿Son cuántos años juntos? Vamos a cumplir
es el año, este año, no el entrante, no, este año, 59, 60. Me casé, haga la cuenta rápido, me casé en el año 61. Al 2001 son 50, al 2011 son 50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 60 años de matrimonio. Así que miembros del Chá de la Guayanidad, pilas pues, porque es que hay que mandar tarjetas al doctor Rubiel Trujillo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado. Qué alegría, para mí es un placer. Esto ha sido un homenaje, como le escribí yo en días pasados. En el Chá de la Guayanidad quiero hacer un reconocimiento en vida a su trabajo, a su obra, a su legado, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a todos ustedes y sobre todo usted, doctor Rubiel Trujillo Arias, que ha dejado una huella imborrable. Que reciba un abrazo inmenso, un saludo, pero grandísimo de mi señor padre, Hernán Ramírez, que pregunta mucho por usted. Muchísimas gracias, Jorge Hernán. A usted felicitaciones por ese programa. Al municipio lo felicito y a todas las entidades que ayudan a su sostenimiento por tener esa maravilloso medio de comunicación, que es el más moderno, o de los más modernos indudablemente, y poder enterar a los aguadeños de tantas cosas interesantes que ocurren allá y por fuera. Doctor Rubiel, mensaje final para toda la comunidad aguadeña, para todos los miembros del Chá de la Guayanía que lo estamos observando, lo están viendo en nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleaguas. ¿Qué nos vas a decir, Rubiel Trujillo? Que yo me uno a esas invitaciones de ser mejores personas todos cada día, a esas felicitaciones que se reciben y que se entregan con tanto cariño, a esos pésames que desafortunadamente toca enviar o recibir en muchas oportunidades, que ese es un grupo que por fortuna para Aguadas va a tener la posibilidad de hacer mucho por el pueblo, así sea solo en lo cultural, porque allí nos estamos enriqueciendo todos y refrescando toda y conociendo toda esa riqueza cultural de un pueblo bicentenario como Aguadas. Amables televidentes de Canal Teleaguas, el canal de todos, un abrazo. Estuvo con nosotros el doctor Rubiel Trujillo Arias, un docente de vieja data para todos sus exalumnos, sus amigos, un amigo más. Con todo cariño felicitarlos por ese gran legado. Que a ustedes Dios les pague por su amable sintonía. Tendremos invitados muy especiales en este año 2021. Estaremos viajando muchísimo. Mientras pasa esta pandemia, estamos utilizando estas redes sociales, estos medios de comunicación para el Internet, para poder llevar a cabo estas entrevistas y, lógicamente, conocer a grandes personas como el doctor Rubiel Trujillo Arias. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche para ustedes. En Obras y Personajes del canal Teleaguas, el canal de todos, muy amables.